entonces a hablar el día de energía libre. El concepto de espontaneidad. Y equilibrio es lo que trata el tema, pero no creo que pasar hasta el equilibrio. Así que vamos a ver por lo menos el concepto de energía libre, cómo podemos relacionarlo con variables que nosotros ya sí conocemos. Bueno, dentro de este nuevo concepto que vamos a desarrollar, vamos a partir entonces por lo siguiente. Estamos buscando, o sea, sabemos de que existen procesos naturales que tienen una dirección y buscamos alguna variable o alguna función que nos permita predecir esa dirección. Llegamos a un principio que se conoce como entropía y que podría ser un indicativo de la dirección de un sistema, entendiendo de que los procesos ocurren hacia donde la entropía sea positiva, donde el tema desordenado. Creo que los chiquillos habían tenido una clase de tutoría ya con un profesor y ya les había enseñado lo de energía libre, lo había comentado, ¿no? Solamente hicimos 2 ejercicios, pero no nos enseñó qué es propiamente tal. Ah, ya. ¿Sí? No, era eso. Bueno, entonces, vamos a ver. Primero, nosotros llegamos a este principio, ¿cierto? El delta S es el calor hecho en forma reversible partido por la temperatura en la cual ocurre el proceso. Esa es una de las cuestiones. Pero tenemos otra situación. En los cambios de fase, ocurre lo siguiente. ¿Cómo está? Tuve que ir antes, porque tenemos reunión a las 3. Tenés que ver los tres. ¿Puede ser en un momentito? Claro. 5 minutitos. Sí. ¿Se puede meter ahí? Sí. 5 minutitos chiquillos porque tengo que hacer un... ¿Alguien tiene ese audio que dice tú? Ya. Ok, bien. Ahora, en los cambios de fase, cuando hablo de un cambio de fase, hablo del equilibrio sólido-líquido, líquido-gas. Entonces, para instalar esto. En los cambios de fase, están en equilibrio, reversible. Obviamente todos los equilibrios son reversibles. Dos fases, ¿cierto? Dos estados. Voy a colocarle aquí para no ser redundante. Dos estados. Por ejemplo, existe este equilibrio. Líquido, voy a colocar allá, líquido vapor. Otro cambio también donde es vapor, sólido líquido, por ejemplo. Sólido. ¿Preferís los cambios de fase? Sí, los cambios de fase. Sólido líquido. Ahora, nosotros hoy día en el primer ejercicio que hicimos en el taller, estudiamos el equilibrio que hay entre el líquido y el vapor. Incluso determinamos, ¿cierto?, un calor que se conoce como calor de vaporización. Lo importante que hay aquí es que como son estados de equilibrio, entonces el calor involucrado en este proceso es precisamente un calor reversible. Es un calor reversible. Pero además, como está en estado de equilibrio, este calor reversible es particularmente el delta H. El delta H, que en este caso sería el delta H de vaporización, o el Q de vaporización. Lo que hicimos hoy día en el cálculo, yo le coloqué Q, pero realmente es el delta H, pero no quise para dejarme, guardarme eso, es precisamente el Q reversible. Por lo tanto, yo podría escribir la ecuación anterior simplemente como el delta S
de vaporización partido por la temperatura a la cual ocurre ese proceso. Porque es el calor reversible, pero el calor reversible es el delta H de vaporización. Pero no solamente esto, este sería un delta S de vaporización. Por lo tanto, acá yo podría tener un delta S de sólido a líquido, que sería de fusión. Un delta S de fusión es el calor reversible en ese proceso partido por la temperatura, en ese caso de fusión. Perdón, nosotros estamos realizando por delta H. Ahí está. Delta H de fusión. Por lo tanto, en forma general, simplemente voy a escribir que los cambios de fase ocurre que yo puedo calcular simplemente el delta S por el delta H del proceso partido por la temperatura del proceso. Así de simple en ese acto. Lo cual entonces me lleva a la siguiente conclusión. Cuando yo tengo un sistema, voy a colocar acá, este es mi sistema, y el sistema interactúa con el entorno. Ahí está el entorno. Entonces, como el sistema interactúa con el entorno, lo que le ocurre al sistema, si es que pierde, es lo que gana el entorno. O si el sistema gana, es lo que pierde el entorno. Voy a suponer entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto?, que lo que el sistema gana, delta H del entorno, es lo que pierde el sistema, es menos el delta H del sistema. Eso lo tengo entonces, ¿cierto?, como una conclusión. El calor que pierde uno es el calor que gana el otro. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el universo, todo esto que está acá, forma parte del universo. Por lo tanto, podríamos definir, ¿cierto?, que el delta S del universo, que es el entorno más del sistema, entonces acá, el delta S del universo es simplemente la suma de los dos delta S del delta S del sistema más el delta S del entorno. Es el delta S del sistema más el delta S del entorno. ¿Por qué menos el delta del sistema 2? ¿Por qué? Porque cuando el sistema pierde, lo gana el entorno. O si el entorno gana, lo pierde el sistema. Okay. Por eso que tienen valores distintos. Cuando uno gana, lo pierde el otro. Ahora, ¿qué es lo que dice Clausius? Voy a aquí con ¿Qué dice? ¿Qué dice, malo? Clausius. La máxima de Clausius dice: la entropía del universo va en constante aumento. Entonces, recordando a Clausius, ¿cierto?, podemos decir que el delta S es mayor que 0. Ahora, ¿cuándo es igual a 0? Solamente cuando los procesos son hechos en forma reversible o en miles de etapas. Esto entonces en procesos naturales. El delta S es igual a 0 solo en los procesos infinitesimales, que ocurren en infinitas etapas. Que no son procesos naturales, obviamente. En procesos infinitesimales. Voy a colocar acá infinitas etapas. Ahí tenemos la situación. Visto esto entonces, voy a colocar ya esa máxima y voy a escribir que el delta S del sistema es más el delta S del entorno
es mayor o a lo sumo igual a 0. Resumiendo en una misma ecuación las dos acepciones. Mayor que 0 en los procesos naturales, igual a 0 en los procesos infinitesimales, ¿cierto? Que no son naturales. Ahora, colocado esto mismo, yo podría colocar entonces, ¿cierto? Que el delta S del universo, ahora si yo divido todo esto por T, a ver, claro, aquí está. El delta S del sistema es más el delta H del entorno, delta S del entorno. Pero, aquí yo tengo entonces, si yo divido el delta H, lo divido, ahí voy a colocar aquí arriba, lo voy a ir con otro color, para que no vaya quedando claro. Lo divido por T, y lo divido por T. ¿Qué es lo que es el delta H del entorno y el delta H del sistema en un proceso, por ejemplo, en un cambio de fase? Es simplemente el delta S. Por lo tanto, podría escribir yo que el delta S del entorno, ¿cierto? Voy a reescribir esto. Delta S del sistema. Delta S del entorno. El delta S del entorno entonces sería el delta H del entorno partido por T. Esto mayor o igual a 0. Esa sería la situación. Pero el delta H del entorno, para hablar del sistema, porque a mí me interesa ver lo que está ocurriendo en el sistema, el delta H del entorno es menos el delta H del sistema. Por lo tanto, puedo reescribir esto ahora, todo colocado en función del sistema, que el delta S del sistema, el cambio de entropía del sistema, menos el delta H del sistema, fíjate que aquí cambia ahora, partido por T es mayor o igual a 0. Ahora todo me queda en función del sistema. Voy a hacer un pequeño cambio de signos. Simplemente voy a multiplicar todo esto por menos 1. ¿Pero por qué quedó en este por negativo? ¿Por qué? Mira, lee aquí. Delta H del ¿Sistema? O sea, del entorno. menos delta H del sistema. Cambié ahora el entorno, lo cambié por el sistema. Porque yo quiero estudiar lo que está ocurriendo en el sistema. Quiero estudiar lo que ocurre. Ahora voy a multiplicar por menos 1. Me va a quedar menos delta S del sistema, ¿cierto? Más el delta H del sistema partido por T menor o igual a 0. Cuando multiplico con una inecuación por menos 1, cambio el sentido de la... Y ahora simplemente voy a reescribir esto de una manera un poco más elegante para que no nos olvidemos más después de esto. Fíjense que estoy hablando, cuando hablo de menor o mayor, estoy hablando de procesos que están ocurren con aumento de entropía, que es la desigualdad de Clausius. Simplemente voy a escribirlo así. Esto medio feo aquí, lo borrar. Ahí está. Simplemente voy a escribir delta H del sistema, voy a colocarle así simplemente, partido por T, menos delta S del sistema, menor o igual a 0. Y ahora voy a multiplicar por T. Todo esto lo multiplico por la temperatura. Me va a quedar entonces delta H del sistema menos T por el delta S del sistema menor o igual a 0. Esa cuestión que está ahí, ¿cierto? Es precisamente la que nos dice cuándo un proceso va a ocurrir. Partamos de cuándo ocurre, saquen el signo de igualdad.
dejen el signo de inigualdad, no tengo idea cómo se dice, sería la palabra. Partimos desde aquí. Simplemente hicimos el cambio de mayor a 0 a menor que 0, simplemente por multiplicar por menos 1. Nada más que eso. Por lo tanto, cuando es menor que 0 esto cuando es menor que 0, quiere decir que son procesos que van a ocurrir. ¿De dónde viene? Viene de la desigualdad de claustros. Por lo tanto, cuando todo esto es menor que 0, cuando todo esto, voy a colocar aquí, es menor que 0, voy a colocarle aquí I, así, todo esto es I, es menor que 0, vamos a hablar entonces de procesos espontáneos. Espontáneos. Vale decir, van a ocurrir. ¿Pero qué significa la I? No, estoy reemplazando todo esto para no escribir todo lo que está arriba. Ah, ¿Cuándo va a quedar en equilibrio? Cuando este I sea igual a 0, vamos a hablar de procesos en equilibrio. En equilibrio. Ahí está entonces, ¿cierto? Esa situación. Ahora que ya tenemos esto expresado de esa manera, vamos a definir cómo le llamamos a esto. Veamos, delta H, ¿es una función de estado? Sí, es una función de estado. La temperatura, la presión, el volumen, ¿es una función de estado? Sí, es una función de estado. El delta S, ¿es una función de estado? También es una función de estado. Estado inicial menos estado inicial, ¿cierto? T2 menos T1. Delta H2 menos delta H1. Por lo tanto, de manera que todo esto que está aquí son funciones de estado. Definimos entonces una nueva función de estado como delta G. Delta G. O energía libre, que simplemente es este I que yo coloco acá. Es delta H menos T por delta S. Delta H T por menos delta S. Donde ahora tengo una variable, este delta G, que me predice si una reacción va a ocurrir o no. Yo les dije, ¿cierto?, que los procesos, para que esto sea menor que 0, tienen que ocurrir dos cosas. Primero, que la resta o la suma, ¿cierto?, en el sentido algebraico, esto es una suma en el sentido algebraico, que la suma de esto sea menor que 0. Vale decir, el delta H menos la temperatura en la que están ocurriendo los procesos multiplicado por la entropía sean menor que 0, y ahí va a ocurrir. En otras palabras, los procesos espontáneos son cuando delta G sea menor que 0, voy a tener entonces un proceso donde los reactivos sí se van a transformar en productos. Van a ser espontáneos. Bueno, si es menor que 0, en algún momento voy a pasar desde menor que 0 hasta mayor que 0. Voy a obtener esta otra opción, que el delta G sea igual a 0. O sea, voy a empezar a aumentar desde menos 10, menos 5, menos 2, menos 1, 0, hasta pasar al signo positivo. En este caso, cuando sea igual a 0, los reactivos van a estar a los productos van a estar en equilibrio. Y, por lo tanto, cuando el delta G sea mayor que 0, en ese caso entonces estoy hablando de reacciones que no son espontáneas, no van a ocurrir. En este caso entonces, en la dirección de la reacción, los reactivos, la reacción viene incluso al revés. Aquí vamos a hablar entonces de procesos espontáneos, de procesos en equilibrio y de procesos simplemente no espontáneos. No espontáneos.
Y ahora entonces tengo una función de estado que me va a permitir decir si esa reacción ocurre simplemente o no ocurre en ese mismo proceso. Bueno, desde el punto de vista un poco más, a ver, para identificar, digamos, las variables que influyen, ¿cierto?, en este, que se conoce como energía libre, por si acaso. Le colocamos un nombre. Este delta G se le conoce como o G. G, voy a colocarla. G, esa variable G se le conoce como energía libre, energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs. Y es esa la variable que me va a permitir decidir si la reacción ocurre o no. ¿Se acuerdan cuando hicimos el delta S para el agua a partir del hidrógeno y el oxígeno? Y nos salía un delta S, la entropía, negativa. Y sin embargo nosotros sabemos que esa reacción sí ocurre. Es cosa que tomen hidrógeno, lo junten con oxígeno, le prenden un fosforito, después del pum, viene agua. Así encima. Y sin embargo me salía con entropía positiva. Entonces quiere decir que habían dos elementos que tenían. Estaba relacionado también con el delta H. Si el delta S no empujaba la reacción, el que estaba empujando la reacción era el delta H. Parece, y lo vamos a comprobar. Bueno, simplemente ahora el G es simplemente el H menos TS. Voy a colocarle 3 rayitas. Ahí, 1, 2, 3. Es una igualdad. Pero en matemáticas, ¿cierto? Cuando es una definición, se ocupan las 3 rayitas. Pero simplemente G igual H menos T delta S. Pero es una definición. Entonces, por definición, definimos al delta G de esa manera. Ahora, si yo diferencio totalmente esa expresión que está ahí, al diferenciarla totalmente, voy a colocar dG igual dH menos T por el ds menos S por el dt. Esa es la diferenciación total para esa. Si trabajo a temperatura constante, si el proceso se realiza a temperatura constante, entonces dt vale 0. O sea, el último miembro de ahí desaparece y simplemente te queda, ¿cierto?, en forma infinitesimal, que el dg es el dh menos t por el ds, que es la forma diferencial de escribir la misma reacción que está acá, que es la forma integrada para este proceso. Veamos entonces ahora, vamos a hacer el siguiente. Cuando hicimos el delta S del agua, a ver, voy a buscar acá, voy a escribir la reacción. Hidrógeno gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso para dar un mol de agua al estado líquido. Voy a colocar los valores de entropía que están en la tabla que ustedes tienen ahí a mano en Educados. El hidrógeno 31.21. Voy a colocarlo por todo. Las entropías entonces absolutas a 25 grados, vamos a hacer esto, porque los datos hasta ahora, esto está en calorías por Kelvin. Esa es la unidad. Son entonces para el hidrógeno 31.21. 31.21. Hay por mol. Aquí falta por mol. Por mol. Ahí está. Para los oxígenos creo que es 49, si mal no recuerdo. 49.00.
Y el agua líquida agua líquida 16,72. 16,72 unidades tróficas o calorías por Kelvin por mol. Por lo tanto, voy a recalcular esto nuevamente. El delta S para esta reacción va a ser la entropía del agua menos la entropía del hidrógeno más media vez la entropía del oxígeno. Y simplemente voy a colocar los valores. Entropía del agua, 16,72 calorías por Kelvin. Se me desaparece mol porque multipliqué por un mol. Aunque después la referencia igual va a tener que ser mol porque para la entropía de formación del agua. Menos, paréntesis cuadrado, la entropía de hidrógeno, 31,21 calorías por Kelvin, más media vez 49 calorías por Kelvin. Y esto me da entonces que el delta S para esta reacción, la calculé yo. Entonces va a ser 16,72 menos 31,21 menos 0,5 por 49. Menos 38,99 calorías. Menos 38,99 calorías por Kelvin. La reacción no está entrópicamente favorecida. Pero ahora tenemos esta otra cuestión. Tenemos este otro. Falta que el delta H. Ahora, si le agrego entonces, si calculo el delta G, voy a calcularlo aquí. El delta G. Y vamos a llamarle delta G de formación. El delta G0. Porque voy a estos datos como están calculados en condiciones estándar, le coloco el servidor. Condiciones estándar significa una masa. A 25 grados Celsius están estos valores. A 25 grados Celsius. Pero incluso a su temperatura yo sé que esa reacción es. Entonces, el delta G0 de formación para el agua simplemente va a ser el delta H0 de formación menos T por, no existe por si acaso el delta S0 de formación, por el delta S0 de esa reacción. No existe el concepto de entropía de formación. Eso se lo... menos el valor que tiene. Por lo tanto, hecho este cálculo, coloco aquí delta G0 de formación, delta H, y voy a la tablita donde está el delta H de formación de la bonita. Tampoco más, lamentablemente no se ha olvidado que dejé el cable. Pero ustedes la tienen a mano ahí en la tabla. Ahí está. Menos 68,32 kilocalorías. Por lo tanto, lo voy a calcular en calorías para poder sumar pera con pera. Serían menos 68.320. Menos 68.320 calorías. Menos, como estos datos están a 25 grados Celsius, entonces la temperatura va a ser 98. Menos 298 Kelvin multiplicado por menos 38,99 calorías partido por Kelvin, se eliminan los Kelvin, y eso te da, ¿cierto? Eso más. Entonces tenían 298 por 38,99
sea menos 56.700. Delta G0 de formación del agua te sale menos 56.700. Lo dejamos, no lo podemos dejar en 701. 700 no hay problema. Queda, 701, tienes toda la razón. queda como Sí. 98. Para ser coherente con 701. Porque es como hacer 9. Miren, chiquillos, ¿cuál era la reacción? Hidrógeno más medio mol de oxígeno para dar agua. Delta G0, vamos a llamar el centro de formación. No voy a colocar el valor, simplemente voy a colocar el signo del sentido. Miren lo que está escrito aquí. ¿Qué dice que para esta reacción? Es negativa, ¿no? Es una reacción espontánea. Por eso ocurre. O sea, no solamente, ¿cierto?, el delta S era un predictor. También tengo que considerar a los calores de reacción. Por lo tanto, esta reacción es espontánea. Espontánea. Ahora, dado que ustedes si quieren pueden entrar, digamos, a buscarlos por ahí, porque quiero que vean una tabla que no tengo como diablo proyectarlo, porque no se me queda no sé un diablo, dejé el cabro, no se ve. ¿No se le había quedado abajo en el laboratorio? ¿Lo ocupó recién o no? ¿En el laboratorio ¿Lo se ocupó ocupó? ¿Sabes dónde se me quedó? En el laboratorio. ¿Lo voy a ver? ¿Caraña? Pero de chivo de mira, antes de mira. ¿Pero cuánto? Porque quiero que vean la tabla, digamos, porque aquí realmente es súper interesante. Digamos. Fíjense que dado que yo puedo calcular lo delta S de cualquier reacción de formación, por ejemplo, voy a colocar acá al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene hidrógeno gaseoso, azufre al estado sólido, más oxígeno gaseoso, para formar, por ejemplo, H2SO4, que es un líquido. Simplemente coloco un 2 ahí está. ¿Qué puedo conocer para esta reacción? Que nosotros ya sabemos. Podemos conocer, de hecho, está tabulado, ¿cierto? El delta H0 de formación. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Tenemos tablas de entropía del ácido sulfúrico, del oxígeno, del azufre y del hidrógeno? También. Por lo tanto, podemos conocer el delta S de esa reacción. Sí la podemos conocer. Y si podemos conocer entonces a una temperatura determinada el delta H0 y el delta S, podemos entonces conocer con estos dos valores los delta G0 de formación. Aunque también he indicado las paradas del delta G. Y justamente, y como podemos conocer eso entonces, hay una tabla que yo puedo construir con los valores de delta G0 de formación, que precisamente es la que ustedes tienen algunos valores que están colocados ahí en el tablo, que es algo que... ¿Cuál necesita? ¿Cuál necesita? Por ejemplo, voy a colocar aquí, vamos a borrar aquí, obviamente como esos valores que están ahí están tabulados a 25 grados Celsius, estos delta G0 de formación están calculados a la temperatura T, o sea, también están calculados a 25 grados Celsius, que son los valores que ustedes tienen tabulados que tienen en sus datos. Bueno, obviamente está el del agua, ¿cierto? Que sale menos 50. Ahí hay un valor que no coincide, 56,7.
Yo calculé menos 56,7. También hay un dato más, dato menos en función, ¿cierto?, de la tabla. Pero aparece que entonces delta G0 de formación, esto está en kilocalorías por mol. Kilocalorías por mol. Agua al estado líquido a 25 grados Celsius. Y una atmósfera. Para el agua menos 56,7. Menos 56,7. ¿Lo encontraste? Aquí está. Entonces ahora lo tenemos que escribir y lo llevo allá. Porque esta cosa funciona aquí, ¿cierto? Son dos veces. Y después bajamos a prueba del número. Ahí está. Oye, ¿funcionó? ¿Está se ve? ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Qué buena! No tenía fe. Entonces voy a bajar. Exacto. Ahí está. Ahí está. Ahora no tengo que escribirla. Miren, chiquillos, esto. Formación del agua, lo vamos a calcular. Menos 56,7. Estos son todos delta G0 de formación. Aquí es 0 de esta orden, hay que hablando del formato, ¿ya? Para el agua, menos 56,69. ¿Está favorecido la formación del agua a partir de hidrógeno y oxígeno? Obviamente sí. Para el agua en estado gaseoso, menos 54,6, favorecida. Para el CO2, recuérdense que el CO2 sí tenía un delta S positivo. Por lo tanto, desde el punto de vista entrópico, sí. Era chiquitito, pero sí. Pero aparte de eso, su delta G0 de formación es menos 94,26. Favorecido. Impecable. Estamos bien. Para el metano, aparte carbono con 2 moles de hidrógeno, menos 12,14. Para el amoníaco, nitrógeno, ¿cierto? Más 3 moléculas de 3 medios de menos 3,98. Favorecido. O sea, muchas de las reacciones que están aquí colocadas tienen la formación del ácido fórmico, ¿cierto? El ácido fórmico es el ácido que tiene la hormiga, por eso se llama fórmico. Menos 82,7, menos, mira, el carbonato de amonio, que es un sólido. Menos 164,11. O sea, si tomáis CO2 y lo mezcláis con NH4, NH3, ácido carbónico, se te va a formar sí o sí carbonato de amonio. Está súper favorecido. Está muy enfocada la reacción en este sentido. Pero veamos, ¿serán todos los que están favorecidos en esto? El nitrógeno, para formar el nitrógeno, más 20,72. Para formar el NO2, más 12,31. Me voy a quedar con el contador. Voy a quedar con ese valor del NO y del NO2. ¿Y saben por qué? Porque aquí tenemos que darle gracias a Dios de que eso sea así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un proceso de tu puro natural. Mira, es más simple que eso. ¿Cuál es el reactivo limitante ahí? El oxígeno, porque tiene 21%. Si esa reacción hubiera estado favorecida, no hubiera existido la vida en la Tierra. Por lo menos no habrían podido respirar oxígeno porque no habríamos tenido disponibilidad de oxígeno porque esta reacción hubiera estado favorecida. Pero como no está favorecida, entonces no se forma NO a partir del nitrógeno y el oxígeno del aire, ni se forma NO2, ni el NO4, ni otras. Hay muchas formas de se conoce como los famosos NOx, porque hay distintas fórmulas para esto, porque no están favorecidas. Si hubieran estado favorecidas, nos repetir la vida, por lo menos como la conocemos, no sé, a lo mejor respirarían y seríamos de color verde, no tengo idea,
¿Y qué pasa si yo, fíjense esto, delta G0, de formación, de cualquiera de los NO, voy a colocarle aquí el NO, es igual al delta H0 de formación del NO más T veces el delta S0 de esa reacción. Perdón, H menos T delta S. El delta S para esa reacción probablemente sea negativo. Probablemente sea negativo. Sí, puede ser. Pero ¿qué pasa si aquí tiene un valor de delta H? Por supuesto que el delta S sea positivo. Ya. ¿Qué pasa si yo empiezo a aumentar la temperatura? Porque aquí estoy multiplicando por 298. Voy a colocar un número. Voy a colocar aquí 1000 y acá menos T por 10. Si T vale 1, este valor tiene 1000 menos 10, 909, ¿cierto? Si T vale 1. Más. Si T vale 10, entonces serían 100, serían 900. Si T vale 1000, o si T vale 100, si T vale 100, 100 por 10 son 1000 menos 1000, entonces este valor vale 0. 1. Estoy en el límite. O sea, si T vale 101, en este caso, en este ejemplo, si T vale 101, el valor entonces comienza a ser negativo. Vale decir que si yo cambio la temperatura, yo puedo hacer que una reacción que no está favorecida se favorezca cuando aumento la temperatura. Bueno, precisamente el NO, el NO2, los NOx no están favorecidos. Sin embargo, en los motores de combustión, las temperaturas de los motores de combustión son alrededor de 1500, dependiendo del respectivo motor, sí se dan las condiciones de temperatura. Por lo tanto, en la chimenea, en los sistemas donde se producen altas energías, sí se producen NOx. Porque en ese caso, entonces, este valor le gana, en valor absoluto, le gana, ¿cierto?, al delta H. Por lo tanto, existen temperaturas en las cuales se quiebra este principio, ¿cierto?, de no estar favorecido para ser favorecido. O viceversa. Reacciones que tienen delta G positivo, negativo, que se producen, si yo aumento la temperatura del agua, si yo le aumento mucho la temperatura del agua, en ese caso entonces puede ser que pasen de estar favorecidas, negativas, pasen a no estar favorecidas, a positivas. Y de hecho yo puedo descomponer el agua a temperaturas altas, la descompongo en hidrógeno, en oxígeno. Esto entonces lo que queríamos dar con el concepto, ¿cierto?, del delta G. Entonces tenemos una nueva, y termino aquí, tenemos una nueva variable que nos va a permitir que nos va a permitir esta, que nos va a permitir conocer si una reacción va a ser viable o no va a ser viable, simplemente comparando dos cosas, el delta H, que lo sabemos calcular, el delta S, que lo sabemos calcular, y simplemente utilizamos directamente lo que decía tu sector, las tablas de delta G0 de formación, y podemos calcular este delta K. Bueno. Creo que solamente entonces una reacción puede ser favorecida o no favorecida si se aumenta. Cambiando la temperatura. Puede aumentar o disminuir. Dependiendo, ¿cierto? Se aumenta la temperatura, es más, incluso, aquí está. Veamos entonces ahora esto. Aquí está. El delta G, aquí lo tengo anotado, lo voy a poner un poquito más acá que nos quede en la mira. Aquí
aquí lo vamos a tener a la vista. Delta G, 0, ¿cierto? Es delta H0 menos T por el delta S0. Veamos ahora, cuando las reacciones, antes de esto los nombres que reciben, ahí están los nombres. Cuando el delta G0 es negativo, vamos a hablar de estas reacciones como exergónica. No lo confundan con exotérmica. En el caso del delta H, yo hablo de reacciones exotérmicas, que pilla calor hacia afuera, o endotérmicas, en la cual el sistema gana calor, ¿cierto? Tiene el delta H positivo. Acá, cuando una reacción está favorecida, es espontánea, o en equilibrio no espontáneo, entonces le llamamos exergónica cuando la orientación es de reactivo a producto. De equilibrio, cuando el delta G vale 0, cuando los reactivos están en equilibrio con los productos, o endergónica, cuando la reacción no está favorecida, o es no espontánea, o sea, cuando los reactivos no van hacia los productos, como por lo menos como lo tengo declarado. Todo lo contrario, incluso los productos, ¿cierto?, formarían los reactivos y que el reactivo al revés, que pongo de los reactivos. Endergónica. Ahora entonces vamos a ver cuáles son las distintas situaciones que podemos tener. Pensemos que tengo una reacción con un delta H positivo. Esto no va a ser bueno. Exotérmica. Va a ser bueno porque el delta S es positivo. ¿Por qué va a ser bueno? Porque si el delta S es positivo, positivo con negativo te da negativo. Entonces, el T por el delta S tiene que jugar con este otro para esta reacción. Por lo tanto, si el delta H es positivo y el delta S es positivo, a baja temperatura no va a ser espontáneo, porque le va a ganar el positivo que este. Por lo tanto, no va a ser espontáneo. Pero si subo la temperatura, entonces se va a transformar en negativo, lo que estábamos viendo recién, y esa reacción va a ser espontánea a alta temperatura. La otra, hay 4 posiciones: que el delta H sea negativo y el delta S sea negativo. O sea, es una reacción exotérmica, es una reacción que no está favorecida, digamos. Esta va a ser no espontánea, todo lo contrario, va a ser no espontánea a alta temperatura y va a ser espontánea a baja temperatura, en ese caso. El otro caso, que son los dos extremos, acá están los dos extremos, es que el delta H sea positivo y el delta S sea negativo. No hay ni una forma en que esa reacción sea espontánea. No existe ninguna. O sea, tenía una reacción que tiene delta H positivo y delta S negativo, no hay ningún cálculo, entonces no va a funcionar a ninguna temperatura. Y por el contrario, donde sí o sí va a estar favorecida, va a ocurrir, aunque uno quiera que ocurra, es cuando el delta H sea negativo y el delta S sea positivo. Por eso tenemos justamente las dos condiciones. Este es negativo, y como este negativo es el positivo, ¿cierto? Positivo con negativo te da negativo. O sea, negativo más negativo te da más negativo todavía. O sea, espontánea a cualquier temperatura. Esos serían dos, ¿cierto? Y 15, 23, ahí quedamos. Correlato entonces de esto. Ahora sí tenemos un predictor eficaz para saber si una reacción va a ser viable o no va a ser viable. Y es la energía libre. Si la energía libre es negativa, va a ocurrir. Si es igual a 0, va a estar en equilibrio, que es la reacción que vamos a ver en la clase que viene. Y si es positiva, no va a ocurrir porque no tiene la baja energía. Lo que yo les comentaba, no solamente que necesito que se desordene. Yo tenía esto que está aquí, está alta energía. Y va a ocurrir esto. Va a caer, va a bajar su energía negativa y además se va a desordenar entropía positiva. Y va a ocurrir, de hecho, háganlo y se va a desparramar. Es el universo en ese tema. Nos vemos entonces el lunes. Yo voy a estudiar lo que me comentaron, está bien ahí. El tema, ¿cierto?, del trabajo me interesa.